Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de Orión, el episodio 19 de esta primera temporada. Hoy, nuevamente, al igual que algunos episodios atrás, tenemos de invitado al escritor Javier Gauna. Hola Javier, ¿cómo andás? Hola Clara, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar acá para este episodio especial. Bueno, en este episodio vamos a estar hablando de un clásico indiscutible de la historia del cine y que es la película Casablanca del año 1942, dirigida por Michael Curtiz, protagonizada por una de las parejas estelares más icónicas del cine dorado de Hollywood, que es Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Historia que transcurre en la ciudad marroquí de Casablanca, en donde, bueno, muchos que están escapando de la guerra llegan a esa ciudad esperando poder poder ir a Estados Unidos y poder estar escapando de la guerra. Allí está el bar de Rick. Rick es un norteamericano que por alguna razón de algo está escapando, no sabemos bien de qué. Él tiene su bar, bar medio antro, en donde de alguna manera todo confluye en ese lugar. Y bueno, allí él es el Humphrey Bogart, el típico héroe tosco que no quiere relacionarse con nada, él quiere estar absolutamente neutral en las cuestiones que tienen que ver con la guerra. Y un buen día llega a su bar Victor Laszlo, que es uno de los líderes de la resistencia contra la guerra. Y llega junto a su esposa. Bueno, él junto a su esposa llegan con la intención de buscar unas cartas de tránsito que Rick tiene en su poder a raíz de que, bueno, un amigo de él que era criminal las tenía. Este amigo luego fue capturado y luego asesinado. Entonces Victor Laszlo llega a este lugar junto a su esposa Ilsa. Y allí, en el momento en que se encuentran, nos damos cuenta también de que Ilsa y Rick ya se conocen. Ellos habían tenido un romance años atrás en París, cuando París comenzó a ser ocupada por los alemanes. Y bueno, y ahí vamos a empezar a conocer cuál es esta historia y también por qué Rick tiene el corazón tan roto también, ¿no? Y la idea también es que conversemos un poco de por qué esta es una gran película, por qué es icónica, por qué quedó en los anales del cine de Hollywood y del cine mundial como una gran película. Recordemos que esta película es de 1942, cuando en plena guerra mundial ya Estados Unidos había entrado luego del bombardeo de Pearl Harbor y estaba concentrándose en la guerra del Pacífico. Todavía no había llegado a la invasión europea después de Normandía, pero ya los esfuerzos americanos estaban metidos en la guerra. Entonces no se podía hacer una película superproducción, no había dinero. Si bien había conseguido un presupuesto de $1 millón, que es más de lo que las películas comúnmente usaban en esa época, pero mirándola con buen ojo nos damos cuenta por los efectos especiales, las maquetas y los aviones de cartón y la falta de grandes nombres. Y el CGI en los 40 tampoco no era el de hoy, obviamente. No existía. Y tampoco que hay grandes nombres más allá de los actores y actrices principales. Vamos a ver que es una película de bajo presupuesto que tampoco estaba pensada para ser la película icónica. Es una película que no tenía pretensiones de ser una gran película ni un clásico. Era una película pensada dentro de la maquinaria de Hollywood como una película romántica, una propaganda proguerra también. Propaganda proguerra, y terminó convirtiéndose en un clásico. Bueno, terminó ganando muchos Oscars en su momento también, y un clásico hasta el día de hoy junto a otros nombres de otras películas indiscutibles como El Ciudadano Kane, por ejemplo. En ese momento también está la idea de contratar a Humphrey Bogart como el galán. Él venía de hacer El Alcohol Maltés, que fue un éxito, pero era un policial oscuro, novela negra, el tipo rudo y tosco. Acá hace un papel similar, pero ahora le dan una vuelta, un giro romántico, más dramático. En donde incluso de alguna manera hasta muestran el porqué del ser una persona distante y cerrada, que ¿no? viene justamente por un desamor. Entonces él venía de estar encasillado en papeles de matón, papeles secundarios de tipo rudo, que iba a hacer el trabajo sucio, y acá le estamos cargando la película
más bien dramática, un poco de aventura, un poco de épica. Por otro lado teníamos a Ingrid Bergman, que era una actriz sueca que hacía un tiempo ya estaba en Estados Unidos, y ella también venía de encargar papeles muy, digamos, papeles que no son tan relevantes. Entonces esto le carga la película a una dupla que tenía muy buena química, pero que no eran necesariamente superestrellas de Hollywood todavía en ese momento. Esta química no solamente se logra por la capacidad actoral de ambos, sino también porque hubo un gran trabajo a partir de lo que es la producción de la película, en el momento en que se encontraron con que Humphrey Bogart medía 5 centímetros menos que Ingrid Bergman, y hubo que ponerle tacos de madera a los zapatos de Humphrey Bogart para que parezca más alto. Claro, en una época donde las masculinidades eran muy fuertes, el actor masculino tenía que ser muy masculino y no podía ser más bajo que la actriz. Y lo ponían arriba de una tarima, lo sentaban arriba de almohadones. Incluso Ingrid Bergman no usaba tacos altos, usó chatitas todo el tiempo como para parecer más baja. Y ahí empezaron a tratar de resolver los grandes y cantidades de problemas que tuvo la producción de la película. Uno de los más importantes es el guión. Recordemos que está basado en una obra de teatro que nunca se estrenó, entonces no teníamos un antecedente fuerte del guión. Y el guión estuvo atravesado por un montón de gente que intervino. El primero y principal es la intervención del gobierno de Estados Unidos, que mandaba su censor para que vea que la película fuera correcta en lo que tiene que ver con la propaganda de guerra, que los americanos se vean bien, que también cuidar las cuestiones morales, porque la ley establecía que una película no podía tener escenas de sexo entre parejas que no estuvieran casadas, o que una mujer dejara a su marido por otro hombre. Entonces ya eso fue un palo en la rueda desde el principio, ya que este era un triángulo amoroso, había un conflicto. Trató de ocultarse en su momento cuando van a las escenas en París en donde Rick y Ilsa se habían conocido. Se da a entender de que ellos tenían un romance, pero en ningún momento lo ponen de manera muy explícita, sobre todo la parte del sexo. Claro, en esa época imposible ver eso en pantalla. Imposible. Y bueno, también está la otra cuestión. Warner Bros. Le da el guión a los hermanos Epstein, que ellos querían darle un toque más bien humorístico, hacerlo un poco menos descomprimido. De ahí salen las grandes líneas y las grandes escenas que nos hacen reír de la película. Por otro lado, el director tenía la intención de darle un poco de intensidad, de acción, pero a la vez de romance, y el desamor que sufre Rick, que interviene completamente en su carácter. Y bueno, fue realmente Howard Koch quien era el enviado de Warner Brothers para tratar de sintetizar todos estos matices que tenía el guión, y logró realmente conjugarlos, y a la vez en un guión que se iba escribiendo y reescribiendo a medida que se filmaba la película. Se probaba con una línea, se filmaba con otra, se iba escribiendo sobre la marcha, y termina siendo un guión súper consistente, una gran historia que nos mete mucho en los personajes, empatizamos un montón, nos lleva por distintos grados de emoción, desde la risa, el llanto, el nerviosismo, la tensión, y funciona en todos los niveles. Además, como pasó con muchos grandes guiones de la historia del cine, guiones que han sido cambiados y pasados por distintas manos, y bueno, en este caso terminó viendo una conjunción de romance, drama, suspenso, policial, contexto bélico y hasta humor, porque hay diálogos que son realmente muy graciosos, que siguen funcionando. Y bueno, de alguna manera todo esto ha hecho de una película que cierra por todos lados, ¿no? Como decíamos también, es una película de muy bajo presupuesto que no tuvo para más nombres que los pocos actores de reparto que tenían un poco de trascendencia. Pero claro, Bogart y Bergman hasta ese momento no eran grandes estrellas, lo fueron a partir de esta película. Claro, y si vos te fijás, muchos de los actores y actrices de reparto y los extras eran actores que venían de Europa del Este, huyendo de la guerra, exiliados, muchos incluso, por ejemplo, los soldados alemanes eran alemanes judíos que habían huido del nazismo y tuvieron que ponerse los uniformes nazis para interpretar a sus propios perseguidores, lo cual le dio un toque y un tinte de mucha variedad a la película. Como te decía,
Estados Unidos estaba concentrado en la guerra, era mucho más barato conseguir a actores extranjeros exiliados que venían a comer básicamente. Pero nos encontramos con que en cualquier mesa del casino, en cualquier escena que por ahí tenía una o dos líneas, a superestrellas del cine europeo que eran desconocidas para el occidente, y aquí están enriqueciendo una película, dando una gran variedad, sobre todo la escena de la Marsellesa. Exactamente, bueno, la escena de la Marsellesa, que es quizás una de las más conmovedoras, que en un momento en que unos soldados alemanes están en el bar y empiezan a cantar entre ellos una canción alemana, y a partir de ese momento Víctor Laszlo ve lo que está pasando, entonces se dirige hacia la orquesta, termina dirigiendo a la orquesta para que toquen la Marsellesa, y todo el bar empieza a cantarlo y terminan con sus cantos tapando a los alemanes, y bueno, y allí vemos a este personaje, esta francesa, que era una especie de novia que Rick tenía, totalmente emocionada, ¿no? Y esas lágrimas son reales porque ella era una exiliada, una actriz francesa, que el personaje era Yvonne, y ella... esas lágrimas son de verdadera emoción porque realmente estaban viviendo eso. Y por eso decía que por ahí la película tiene este matiz de que, si bien es una película por ahí pro guerra, pro americano, tiene toda este crisol de extranjeros que matizaron mucho la película y llegó mucho en la comunidad de exiliados a nivel mundial, porque se veían reflejados. Hay muchos personajes que están intentando huir, vienen de Austria, de Hungría, y vienen con el acento real, porque son reales actores y actrices de esa zona. De hecho, hay como una mini historia de una pareja una pareja muy joven que no tiene plata, y Rick los ayuda digamos, a que ganen, entre comillas, ahí en la ruleta del casino, para que ellos puedan tener plata para poder escapar. Y justamente ellos eran también actores y actrices de Europa del Este, justamente. Y bueno, al igual que, bueno, como la escena en que están cantando en el bar, el momento en que Víctor y Ilsa llegan al bar y se reencuentran con Rick, el momento en que Ilsa le pide a Sam que toque a Sam Goodbye, muchas escenas han sido sumamente icónicas, muchas frases también han salido de Casablanca, pero quizás la más icónica de todas es justamente el final de Casablanca. Bien, el final de Casablanca es muy interesante porque volvemos a la parte de cómo se trabajó el guión. Hay muchos mitos y leyendas de que nadie sabía cómo era el final. En realidad, sí, Bogart por contrato tenía que conocer cuál iba a ser el final. Más o menos se sabía qué es lo que iban a hacer, no tenían bien en claro el cómo, y eso lo resuelve Michael Curtiz en la escena del aeropuerto, donde el personaje principal tiene que tomar una decisión. En el arco del personaje llega el momento del tercer acto donde él toma la decisión, y aquí hemos venido construyendo a un Rick que era su propia empresa. Él no le importaba más nadie, no tenía bandos, él lo único que quería hacer era su negocio, su bar, solo le importaba a él, y en su momento estaba la duda si iba a traicionar a Laszlo, que era Víctor Laszlo, es el líder de la resistencia, y a ver si iba a ser traicionado por Rick para quedarse con Ilsa, y sin embargo Rick toma la decisión de que ambos escapen. Él se iba a quedar a bancar la situación. Ella lo confronta, le pregunta por qué, y él le dice hay que dejar algo así como que hay que dejar atrás el pasado, que siempre tendremos París. Siempre tendremos París, en referencia a las escenas previas, que son geniales porque se ve la gran versatilidad de Bogart actuando. Las escenas de París es un hombre sonriente, resplandeciente, y sin embargo volvemos al bar y es un tipo oscuro, cerrado, amargado. Es genial esa secuencia. Entonces Bogart, el mensaje de la película es: hagamos lo correcto, luchemos para salvar la situación de la guerra, ya habrá tiempo para el amor. Ahí es cuando Rick, digamos, aprende, deja de ser esa persona distante y queriendo ser neutral, y se da cuenta que no hay manera de ser neutral, y hace su gran aporte a la resistencia. Y bueno, y él es el que termina matando al nazi, con la cobertura siempre del oficial francés Renaud, que es un gran personaje que siempre está al borde de lo inmoral, lo moral, lo correcto, lo incorrecto, tira para el lado que le conviene, hace sus negocios, y sin embargo también tiene que tomar la decisión correcta y cubre a Rick cuando llega la policía con la gran frase: busca a los sospechosos de siempre. Y ambos se van caminando en una escena que primero iba a ser sin solamente la música, pero al final, unas semanas después, se lo convocó a Bogart para que grabe en off
la gran frase final de Louis, creo que este es el principio de una hermosa amistad, que va a ser la que también le dé el punto final y la pauta de decir, bueno, pensemos para adelante, el pasado hay que superarlo, y es la manera en que Rick se congracia con la vida también. Antes era un tipo que estaba encerrado en su bar y que no quería saber nada del futuro, de esperanza o de lo que sea, o del amor, y aquí viene el cambio donde él tiene que tomar esta decisión en uno de los finales más comentados de la historia del cine, y un final icónico que lo que también da para cerrar una gran película y lo que lo convierte en un clásico de clásicos. Un clásico que, bueno, a lo largo del tiempo, por suerte no ha tenido ninguna reboot, ninguna remake. Ha habido proyectos que por suerte no han prosperado y esperemos que nunca se realice una remake porque sería algo muy terrible. Sí, ha sido una película sumamente homenajeada en otras películas, hasta en Los Simpson ha habido millones de referencias a Casablanca. Ha sido una película que ha influenciado muchísimo la cultura popular en los últimos años. Lo único que, la única, digamos, mala experiencia que hubo fue en los 80, en donde hubo una pequeña movida que por suerte no prosperó, que fue colorear algunos de los clásicos del cine. Hubo una versión coloreada en colores de Casablanca que por suerte quedó en el olvido, porque una de las cosas increíbles de Casablanca es justamente su blanco y negro. Y obviamente el gran traje blanco de Rick, que es el que le da su perfil y esa juego de luces que había sobre sus sombras, sus caras. El traje blanco en la versión coloreada quedaba amarillo y realmente era muy triste. Entonces, bueno, más allá de todo, es un clásico, no hay que tocarlo, hay que verlo con los ojos que podamos, porque también hay muchas... da para analizar y cuestionar muchas de las cosas que pasan. Sin embargo, se mantiene, ha sobrevivido al paso del tiempo. Es la película que tienen que ver los estudiantes de cine, la gente que quiera empezar a ver cine. Es lo básico, es el ABC. Hasta incluso es una película muy entretenida. Quien quizás no tiene, no ha visto películas en blanco y negro, películas de los 40, de los 50, es una película sumamente entretenida hasta el día de hoy. Y que pese a contar con un muy bajo presupuesto, para no poner más grandes nombres en el medio, había que hacer con lo que se podía, las maquetas de cartón y los aviones en miniatura con enanos vestidos de aviadores y mecánicos para generar que cuadrara la estructura, que cuadrara las dimensiones del avión en el fondo. Termina siendo una gran anécdota, pero sin embargo la película es muy fuerte. La parte más fuerte que comentábamos recién, al colorear le sacan las luces y una de las grandes fortalezas de la película, que es la fotografía. La fotografía que fue mucha fotografía del policial negro de ese momento fue también. Fue nominada al Oscar y no ganó, y justamente es increíble porque está las imágenes, la iluminación, el encuadre, se le puso un filtro gaussiano a cada vez que se la filmaba a Ingrid Bergman para que se viera ese resplandor, sus rasgos suaves, sus ojos brillantes que contrastaban con todo lo oscuro, amargado que era el personaje de Bogart. Ese contraste, ese complemento fue genial. Entonces, cualquiera que quiera aprender algo de cine, de guión, de actuación, tiene que caer en Casablanca. Por eso es una hermosa película, la vamos a ver 1.000.000 de veces y la vamos a seguir recomendando, obviamente. Seguramente, más, por supuesto que sí. Así que bueno, ya saben, Casablanca, una de las películas más icónicas del cine y que bueno, que realmente merece seguir viéndola. Javier, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a vos. Bueno, recuerden de seguirnos a través de redes sociales, en Instagram o en Facebook nos encuentran como Más Allá de Orión, nos escuchan a través de las plataformas, todos los viernes a las 20 en la Radio UNER de Concepción del Uruguay, en la 91.3, y al igual que lo que fueron atrás algunos episodios como el de Karate Kid, que también lo hicimos junto a Javier, este capítulo, además de escucharlo en las plataformas, también lo van a poder ver a través del canal de YouTube de Javier. Mi canal de YouTube es Javier Alejandro Gauna. Bueno, suscríbanse, denle me gusta, vamos a ver un poco de películas, de literatura, cultura, arte en general. Así que bueno, los espero ahí también. Y bueno,
Gracias pronto, por invitarme y nos estaremos viendo en el próximo capítulo. seguramente que en la segunda temporada tendremos de nuevo la visita de Javier Gauna. Gracias. Así que bueno, y nosotros nos despedimos y nos vamos a encontrar la próxima semana cuando nos encontremos más allá de Orión.